No, déjame hacer una recapitulación, un recuento de lo que hemos vivido hasta este momento. Por favor, mantente en la línea mientras te diriges hacia el punto medular donde han liberado a estos 16 trabajadores, pero vamos a recapitular. Si usted se está conectando en esta transmisión especial en este momento, le cuento que la tarde de este viernes fueron liberados, hablamos de pocos minutos, unos 10, 15 minutos fueron liberados los 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Los reportes preliminares, hay que decirlo porque la información todavía corre a cuentagotas, pero indican que llegaron solos a ese lugar caminando hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahí estaban sus familiares haciendo un plantón desde el momento en el que fueron secuestrados. Entonces llegaron y directamente se encontraron con sus seres queridos. Las personas liberadas ya fueron revisadas, se les brindó también atención médica de inmediato, esto lo decíamos porque evidentemente, a pesar de que llegaron por su propio pie, no se sabe las consecuencias médicas, no se sabe en qué circunstancias, en qué situaciones tuvieron estas más de 72 horas secuestrados. Tuvieron que pasar 3 días para que se reencuentren con sus familiares y estamos viendo en la pantalla a los seres queridos, cómo lloran, cómo se abrazan, cómo agradecen al cielo lo que está ocurriendo. Y de hecho, lo que ocurrió hace unos momentos nada más es que el gobernador Rutilio Escandón, gobernador chiapaneco, confirmó ya la liberación de estos 16 trabajadores. Dice textualmente: agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las Fiscalías y las policías estatales por su colaboración. Lo cierto es que todavía no tenemos más información de cómo se dio esta liberación, si las autoridades en efecto pudieron lograrla, si se hizo un acuerdo, si fue una liberación voluntaria. Muchas preguntas todavía que quedan por responder a las autoridades. Alberto, ¿cómo siguen las cosas por allá? Creo que perdimos a Alberto por unos segundos, vamos a recuperar la llamada. Mientras tanto, vemos imágenes de los empleados administrativos que también están llegando a ese lugar, porque lo decíamos, estaban, por supuesto, los familiares de estos 16 trabajadores secuestrados, pero poco a poco han empezado a llegar los compañeros, los amigos, los familiares. Alberto, retomamos comunicación contigo. Claro, venía caminando precisamente, estoy llegando al punto, están los liberados en estos momentos están siendo atendidos por las autoridades. Estoy en estos momentos aquí en el portón de la Secretaría, ahí están todos, ahí están las personas, escucho aplausos, estamos viendo aquí, están todos reunidos, están abrazando, es un momento pues muy emotivo. Hay un helicóptero incluso de las autoridades que está sobrevolando para tratar de tener pues un margen de seguridad importante, pero eso es lo que está ocurriendo aquí en estos momentos. De hecho ya estoy aquí en el lugar para intentar hacer algunas imágenes de todo lo que está ocurriendo al interior. Todos fueron llevados hacia el interior de la Secretaría y ahí es donde se encuentran en este momento. Correcto, Alberto, la verdad es que es impresionante lo que nos estás describiendo. Va llegando mi compañero Alberto Chamé de Fuerza Informativa Azteca, corresponsal en Chiapas. Está llegando en este momento a las afueras de la Secretaría de Protección Ciudadana de Chiapas, justamente en ese lugar. Ahí llegaron los 16 trabajadores que llegaron por su propio pie, por su propia cuenta a este lugar. Estábamos haciendo algún recuento de todo lo que ha ocurrido en estas más de 72 horas. Hubo operativos por tierra y por aire. Eso se anunció desde los pocos minutos que se dieron a conocer este secuestro. Participaron más de 1.200 efectivos de diversas corporaciones. La mañana de este viernes lo estuvimos cubriendo también aquí en ADN 40. Estuvieron marchando familiares de la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al centro de la ciudad, justamente para exigir que el gobierno los encuentre con vida, porque ya nos relataba Alberto Chamé los videos que han recibido a estos familiares, junto también con las autoridades, donde se veía a las personas secuestradas arrodilladas y los delincuentes, el crimen organizado mismo, hacía peticiones muy, pero muy particulares.
Por ejemplo, un llamado que hicieron los familiares de la cantante Nayeli Sirene para que se unieran a ellos. Nayeli, recordemos que fue privada de la libertad presuntamente por Jesús Esteban Machado, alias el Güero Pulseras, uno de los líderes del cártel de Sinaloa en la región. Los medios locales, junto con nuestro compañero, como ya lo decíamos, señalaron que el secuestro de los empleados se debe a una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, estos dos grupos del crimen que se están disputando el territorio. El cártel liderado por el Mencho habría reaccionado al secuestro del 22 de junio de la cantante Nayeli Sirene, que supuestamente, ya se lo decía, fue privada de su libertad por el Güero Pulseras. Todo parecería ser una pugna entre ambos grupos, la reacción de uno ante el otro. La pregunta que queda en el tintero es ¿dónde están las autoridades? Porque los grupos del crimen organizado pueden disputarse territorio, pueden hacer acciones uno en contra del otro, pero las autoridades supuestamente tendrían que estar ahí para protegernos. Este jueves el presidente López Obrador se refirió justamente al video donde se denuncia a los 3 funcionarios, ya lo decíamos, el crimen organizado mandó este video diciendo que estas personas tenían que salir de su cargo y dijo que primero tenían que regresar sanos y salvos a los 16 trabajadores, mientras se investiga el actuar de Francisco Orantes, que es uno de estos 3 servidores públicos, particularmente subsecretario de Seguridad, Roberto Yair Hernández, director de la Policía Estatal Preventiva, y Marco Antonio Burguete, director de la Policía Estatal Fronteriza. Esos fueron los nombres de las personas que aparecieron en los videos que mandó el crimen organizado extorsionando no solo a las familias, sino también a las autoridades, al mismo Estado. No se sabe todavía cuáles son los detalles de esta liberación. No sabemos si finalmente estos funcionarios fueron destituidos. No sabemos si fueron liberados las personas que estaban exigiendo que sean liberadas o si por el contrario, como un gesto de buena voluntad respondiendo ante lo que dijo el presidente López Obrador, los delincuentes dejaron ir a los trabajadores. No lo sabemos todavía. Mi compañero Alberto Chamé está llegando en este momento al lugar a donde estos 16 trabajadores llegaron por su propio pie. 72 horas, ya lo decíamos, 72 horas de angustia, de profundo enojo también de las familias, preocupación por sus seres queridos. Algunos tenían enfermedades crónicas, requerían de atención médica, de medicamentos, de una buena alimentación, de un buen sueño. Algunos eran trabajadores mayores, porque recordemos que estos trabajadores no todos correspondían al campo de la seguridad en terreno, muchos eran trabajadores administrativos que realizaban trabajo de oficina, entonces había en efecto personas mayores dentro de este grupo de 16 personas que fueron secuestradas. Hoy podemos dar la gran noticia, la buena noticia de la liberación y el buen estado de estas 16 personas sanos y salvos. Volvieron por su propio pie a las inmediaciones de la institución. Ahí estaban los familiares que estaban realizando este plantón. Imagínense el momento de ver a los seres queridos regresar después de estas 72 horas de absoluta angustia. Y ya nos lo relataba Alberto Chamé hace unos instantes, con quien vamos a retomar la comunicación a la brevedad, como incluso las mismas autoridades ya estaban diciendo: háganse a la idea, vayan pensando, porque después de tantas horas es muy difícil lograr el rescate. Ante todo pronóstico, y la verdad, siendo una de las noticias más importantes y de las mejores para cerrar la semana, es la liberación sanos y salvos de estos 16 trabajadores. Recordemos que el martes pasado este autobús de la Secretaría fue interceptado por hombres armados. Había muchos videos que daban cuenta del momento en el que hombres con armas largas bajaban amenazando a los trabajadores. No se llevaron a todos, dejaron a las mujeres en el autobús y de hecho las autoridades encontraron este autobús con los trabajadores restantes poquitas horas después del secuestro. Mientras tanto, de estas 16 personas no se sabía nada. Los familiares empezaron a organizarse, hicieron plantones, manifestaciones, acudieron a los medios de comunicación
para exigirle a las autoridades que hagan nada más y nada menos que su trabajo. No sabemos qué ocurrió. Es un caso que llegó hasta los medios internacionales, llegó también a la conferencia matutina del presidente López Obrador. De hecho, hace unos minutos escuchábamos lo que dijo respecto a este caso. Dijo que antes de cualquier negociación, y esto relacionado con los videos que mandaron los secuestradores a los familiares y a las autoridades, antes de cualquier negociación necesitaban que los trabajadores estén con vida. Hoy fueron liberados y esa es una gran noticia con la cual cerramos este espacio informativo. Pero lo cierto, y también hay que decirlo y también hay que hacer hincapié en esto, es que todavía quedan muchas preguntas que responder. ¿Cómo fue que se dio esta liberación? No lo sabemos. Llegaron por su propio pie, se reunieron con sus familiares y de hecho las otras personas que estaban haciendo el bloqueo, y esto nos lo relataba nuestro compañero Alberto Chamé, empezaron a correr hacia ese lugar porque nadie dio aviso, nadie supo, simplemente llegaron a este lugar. Fueron liberados los 16 trabajadores, están sanos y salvos. Ya fueron atendidos por el servicio médico, seguramente habrá una revisión más exhaustiva en las próximas horas, porque como sabemos las consecuencias de una situación así después de 72 horas no se resuelve de un día para el otro. En definitiva, estamos cerrando este espacio. Lo importante, lo fundamental es que estos 16 trabajadores fueron liberados, están sanos y están a salvo y están con sus familias. Veíamos sus caras, veíamos sus llantos y su alegría de reencontrarlos. Ahora nos falta mucho, mucho todavía por saber. Con esto cerramos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. Nos seguimos en redes sociales, @DN40, @LucianaWeiner_. Muchas gracias.